Ok, muy buenas tardes a todos y a todas las presentes. Mi nombre es Luis Alberto Mesones Almanza y estaré conduciendo esta nueva edición de nuestro ciclo de conferencias de los viernes de Derechos Humanos. Quiero trasladar un cordial saludo a nombre de nuestra directora general, la doctora Lorenza Saria García, quien agradece por su participación en esta importante conferencia. Antes de iniciar, quiero hacer los siguientes anuncios de importancia. Primero, le recordamos que no es necesario registrar sus datos en el chat, ya que la plataforma de Zoom registra su tiempo de ingreso, salida y permanencia en la sala. En segundo lugar, le recordamos que para acceder a la certificación de esta conferencia es necesario haber permanecido conectados durante al menos el 90% del tiempo total y haber ingresado desde el correo electrónico con el que se registraron. Cabe señalar que la entrega de certificados no es inmediata, ya que está sujeta a un proceso de verificación individual del tiempo de permanencia en la sala. Una vez completada esta verificación, los certificados son enviados al correo electrónico con el que se registró en el transcurso de las semanas posteriores a la realización del evento. En tercer lugar, indicarles que las opiniones expresadas por nuestros ponentes no reflejan necesariamente la posición institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero sí responden a nuestro compromiso con el debate académico riguroso y plural en torno a temas de interés público, en especial el de los derechos humanos. Indicarles también que durante la exposición podrán realizar sus preguntas a través de nuestro chat, ¿no? Al finalizar la ponencia, se seleccionarán aquellas preguntas que guarden relación directa con los temas presentados. Por motivos de tiempo, la organización agrupará las preguntas similares y omitirá aquellas que resulten repetitivas o no pertinentes con la conferencia. Finalmente, les informamos que durante la presentación se estará compartiendo algunos anuncios a través de nuestro chat. Entre ellos podrán encontrar, por ejemplo, el enlace para unirse a nuestro grupo de WhatsApp de los viernes de Derechos Humanos, espacio donde se comparten las presentaciones PPT, así como los videos de nuestras conferencias de los viernes. Bueno, hoy viernes 22 de agosto abordaremos un tema muy interesante, fundamental para el ejercicio y la protección de los derechos humanos, referido propiamente a los derechos humanos en el proceso penal. El proceso penal no solo es crucial para la administración de justicia, sino también juega un papel trascendental en la garantía y protección de los derechos de todas las personas, la correcta aplicación de la ley en el proceso penal asegura, por ejemplo, que se respeten los derechos fundamentales, como el derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, ¿no? Al derecho a un juicio justo. Además, eh, este proceso es una herramienta clave para la lucha contra la impunidad y la corrupción, aspectos que afectan gravemente a los derechos de la ciudadanía en general. Es por eso que tenemos el honor de contar con la participación de un experto para este tema, es el doctor Jonathan Guamán Pilco, quien con su experiencia en el ámbito del derecho penal compartirá con nosotros su visión sobre los derechos humanos y cómo estos deben ser tratados dentro del proceso penal, así como los desafíos y oportunidades que enfrenta el sistema de justicia en su aplicación. El doctor Guamán Pilco es abogado por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, cuenta con estudios de maestría en Derecho Penal y Procesal Penal en la misma casa de estudios. Se ha desempeñado como especialista judicial de los juzgados especializados en delitos de corrupción de funcionarios de Cusco y como fiscal adjunto provincial en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Cusco. Actualmente ejerce la abogacía en el ámbito penal y su conocimiento y dedicación al derecho lo hacen un ponente ideal para esta presentación. Queremos agradecerles profundamente de su participación en este espacio académico. Le queremos dar la más cordial bienvenida, doctor Guamán Pilco. Muchas gracias por su participación. El espacio es suyo. Muchas gracias, doctor Luis. Pero aquí está la cámara muy lejitos. Ahí está bien. Bueno, en primer término, permítame mostrar mi agradecimiento a los organizadores de este evento
por permitir mi participación, ¿no? Y también, en segundo lugar, permítame agradecer a los participantes el día de hoy y espero que de alguna forma pueda contribuir a su formación y al trabajo que vienen realizando, ¿no? Desde el trabajo que he venido realizando yo durante todos estos años, viendo la perspectiva del Poder Judicial, viendo la perspectiva del Ministerio Público y ahora la perspectiva del abogado litigante, bueno, he visto múltiples relaciones que existen entre los derechos humanos y el derecho penal, ¿no? Y el derecho procesal penal particularmente, ¿no? Y sobre eso vamos a hablar el día de hoy, sobre los derechos humanos que están vigentes y latentes, pues, en el proceso penal, ¿no? Para ello creo que es necesario hacer una breve reseña histórica, ¿no? Y si hablamos justamente de los derechos humanos, podríamos narrar la historia que existe entre la lucha del ser humano, de los individuos, contra el poder. Porque justamente estos derechos humanos, nosotros, los seres humanos, nosotros los ciudadanos, los hemos ido extrayendo de aquel poder que existió en su momento, ¿no? Pongámonos, por ejemplo, a pensar cuando estábamos en la época de las cavernas, cuando estaban las tribus, los clanes. Ahí el poder se ejercía con la fuerza. El poder físico era pues la superioridad y aquel hombre que tenía esa fuerza física era quien mandaba, quien dirigía. Evidentemente, eso ha ido cambiando con el tiempo, se han formado sociedades más complejas y si bien es cierto, la fuerza física no se ha vuelto ya un parangón a seguir, sino se ha utilizado otro tipo de fuerza, ¿no? La fuerza económica, el poder económico y el poder social, ¿no? Para poder ordenar a las personas, para poder subyugar a las personas, ¿no? Evidentemente, esa forma de abuso del poder en su momento no iba a durar durante mucho tiempo, ¿no? Porque lógicamente los seres humanos tenemos esa concepción de libertad, el ser humano busca aspirar siempre a su libertad. E históricamente, pues una de esas primeras luchas es lograr la elaboración de la Carta Magna de 1215, en el reinado de Juan Sin Tierra, ¿no? En el que se establecen, pues, históricamente, en primer lugar, aquellos derechos fundamentales, ¿no? El respeto de derechos fundamentales, pero lógicamente solo para personas con cierto poder económico. Y también se establece en este primer documento lo que es, pues, el habeas corpus como una garantía. Luego de eso, vamos a pasar de 1215 a 1700 y vamos a ver que justamente en estos momentos, en el siglo XVIII, hay pues unas luchas independentistas de aquellas colonias que existían en el mundo, de aquellos imperios que había en su momento, ¿no? Una de esas principales colonias, Estados Unidos, que en 1776 pues logra su independencia y bueno, proclama pues derechos inalienables como son la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad, ¿no? Lo seguiría luego en 1789 Francia. Y Francia es un caso muy interesante, ¿no? Porque en Francia vemos que ha pasado por unas múltiples transiciones en el poder, ¿no? Quizás ahí es también donde se manifiesta con mayor gravedad la existencia de estas monarquías absolutistas en las cuales el gobernante tenía poder sobre todo. Luis XIV, pues, es un ejemplo de ello, ¿no? Luis y su frase que señalaba, el Estado soy yo, como que es pues la persona que prácticamente tenía el poder legislativo, ejecutivo, judicial en sus manos. Evidentemente eso sí va a caer y justamente nace la Revolución Francesa y en 1789 pues se logra la victoria de esta revolución y el fin de estas monarquías absolutistas en Francia, ¿no? Y bueno, inclusive en ese momento, luego de esta Revolución Francesa, es de que inclusive se guillotinan, se decapitan a estos reyes, se decapita a María Antonieta, Luis XVI y otras personas que estaban pues rigiendo el poder en su momento. Y ello porque lógicamente la ciudadanía no podía soportar ese tipo de abusos, tenía que buscar libertad, ¿no? Y justamente como consecuencia de esto es que se da la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Declaración que se basa bajo un apotegma, ¿no? Que los hombres nacen libres, permanecen libres e iguales en derecho. Es más, existe una finalidad del poder, que es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles, ¿no? Evidentemente, esto, si bien es cierto, es un gran adelanto histórico, pero a veces únicamente se quedaba en papel y luego se distorsionaba, ¿no? Por eso es que luego de que sale esta revolución francesa, estalla, se forman nuevos estados, se forman nuevos gobiernos, y en esto se distorsiona la idea de la libertad y la dignidad humana, entendiendo de que el ser humano sí, tienes tu libertad, tienes tu dignidad, pero tienes eso gracias al Estado, y tienes que servir al Estado de alguna forma. ¿Cómo? Yendo a la guerra. Entonces ahí vemos, por ejemplo, y ahí nos embarcamos ya en la Primera Guerra Mundial, ¿no?
1914, donde prácticamente millones de jóvenes son mandados al campo de batalla, así sin más, ¿no? Y pierden la vida ahí, sin mayor justificación. Pero pese a que luego de eso se forma la Liga de Naciones, y pese a que hay este tipo de situaciones graves, bueno, no hay cierta seriedad de los estados y nuevamente entramos a otro conflicto. ¿Cuál es ese conflicto? La Segunda Guerra Mundial, 1939, en la cual ya también una Alemania dominada por los nazis, pues ingresa a una guerra. Y luego de esa guerra, de 6 años que acaba en el 45, 1945, es que, bueno, ahí sí nos sentamos todos los estados y decidimos, ¿no? ¿Saben qué? Ya no puede existir ese tipo de violaciones, ya no podemos permitir ese tipo de abusos. Tenemos que poner un orden, tenemos que dar paz no solo a un país, a un estado, sino al mundo. Y como consecuencia de ello, pues nace la Organización de las Naciones Unidas y como consecuencia de ello también, pues nace lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y que es ratificada por el Perú en el año 1959. Entonces, vemos hasta este punto, hasta esta parte, hemos visto cómo es que los derechos humanos son justamente aquella lucha que ha tenido el ciudadano en contra del poder. Y es una lucha no por el nacimiento de los derechos humanos, no, no, no. Es una lucha por su reconocimiento, porque se entiende de que estos derechos humanos forman parte del derecho natural, los tenemos por ser tales. Y justamente esa concepción es la que recoge la UNICEF, ¿no? Su concepto de derechos humanos señala de que son normas que reconocen y protegen la dignidad de todo ser humano. Naciones Unidas también señala algo parecido, dice, los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos. O sea, estos derechos humanos no es que se hayan creado con la Constitución, no es que se hayan creado con los tratados internacionales, sino que son derechos que tenemos desde que nacemos como seres humanos en este mundo. Por lo tanto, evidentemente, merecen reconocimiento y merecen respeto. Evidentemente, no en todos los países existe este reconocimiento y respeto por los derechos humanos. Eh, es cierto que ha habido un gran logro después de la Segunda Guerra Mundial en tratar de que muchos países puedan formar y suscribir esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero lastimosamente a la fecha quizás estamos en medio camino y no en la medida en la cual uno quisiera esperar después de haber pasado casi más de 70 años de ese gran conflicto bélico que hemos tenido en 1940, ¿no? Ahora bien, estos tratados internacionales también han sido asumidos a nivel regional, a nivel también de cada uno de los continentes. Y en nuestro continente americano, quizás uno de esos ejemplos es la Convención Americana de Derechos Humanos, o el conocido Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Que ha sido ratificado por el Perú en el año 1978 y el cual justamente reconoce derechos que también están reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Existen otros tratados, como por ejemplo la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas de Personas, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en lo que es el protocolo de Berendo Pará, los cuales también buscan desarrollar a nivel regional el reconocimiento de estos derechos humanos, ¿no? Como garantías y como límites para el poder que tiene un Estado, ¿no? Ahora bien, estos tratados sobre derechos humanos, al ser ratificados por el Perú, también forman parte de nuestra legislación. Y además tienen un nivel, tienen un rango constitucional. Y ellos pues está así, ellos se puede observar de lo que es la cuarta disposición final y transitoria que justamente otorga a estos tratados de la Constitución, ¿no? Que otorga justamente a estos tratados ese nivel, un nivel constitucional, siempre y cuando versen sobre derechos humanos, evidentemente. Otro tipo de tratados que versen, por ejemplo, sobre relaciones económicas tendrán un rango legal, pero si suscribimos tratados sobre derechos humanos, evidentemente tienen un rango constitucional y forman además parte de lo que se llama el bloque de constitucionalidad. ¿Ya? Ahora bien, tomando en consideración todo lo que hemos expuesto precedentemente, podemos ver de que existe pues en esta relación de derechos humanos, en estos tratados, múltiples derechos, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a la salud, que son pues trascendentes, pero uno de esos principales derechos dentro del marco de la judicatura, dentro del marco de la justicia, es quizás el derecho a un proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Que es un derecho continente gigante que tiene dentro de sí diversos derechos contenidos, ¿no? El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva está reconocido en nuestra Constitución en el numeral 3 del artículo 139 de nuestra Carta Magna, y justamente se garantiza a través de ello
que las personas podamos tener acceso a una justicia, que podamos entrar en un proceso en el cual se cumplan las formalidades, el debido procedimiento, y además se garantice la correcta ejecución de las resoluciones, las decisiones que tome nuestro órgano jurisdiccional, ¿no? Este derecho, como dice, un derecho continente que abarca dentro de sí diversos derechos. Dentro de ello vamos a encontrar el derecho a la defensa, el derecho a la igualdad procesal, entre otros. Y es justamente ese contenido de derechos lo vemos ejemplificado en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, el mismo que en su tercer párrafo señala, ¿no? Que se entiende por tutela jurisdiccional efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan de modo enunciativo sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa al contradictorio, igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción determinada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal. Evidentemente, esta relación es solamente enunciativa, no es una relación taxativa, porque los derechos procesales son mucho más. Inclusive, mediante más va avanzando los años, también se van reconociendo mayores derechos procesales dentro del proceso y dentro del proceso penal en forma específica, ¿no? Entonces, vemos a este punto que, en efecto, este derecho a la tutela jurisdiccional efectiva tiene pues su correlato en la Constitución y también en los tratados internacionales, y abarca dentro de sí diversos derechos, ¿no? Vamos a tratar de desarrollar algunos de ellos, algunos de los más importantes en esta ocasión. Uno de esos principales derechos es quizás el acceso a la justicia. Y en efecto, no podríamos hablar de que existe una tutela jurisdiccional o una tutela procesal efectiva si es que no se garantiza el acceso de la ciudadanía a los órganos jurisdiccionales. Por lo tanto, es deber del Estado, es un deber constitucional y convencional del Estado que pueda garantizar que todo ciudadano, aquel que esté tanto en la capital como también en la zona, en la comunidad más alejada de este país, pueda tener acceso a la justicia, pueda resolver sus conflictos de intereses a través del órgano jurisdiccional respectivo, ¿no? Y lo podemos advertir del numeral 3 del artículo 139, del artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo propio se puede establecer del artículo 25 de esta Convención Americana de Derechos Humanos. Del mismo modo, tenemos jurisprudencia al respecto. Por ejemplo, en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, en el cual justamente se establece de que el Estado tiene la obligación, es un deber del Estado, el garantizar que todo ciudadano pueda acceder a la justicia. Ahora bien, yendo al ámbito concreto, vemos que muchas veces este acceso a la justicia es pues muy limitado. Por ejemplo, en el caso de denuncias de violencia contra la mujer. En la praxis judicial he notado muchas veces que la policía tiene quizás un defecto, ¿no? Que cuando va una mujer a denunciar algo dice, ¿sabe qué? No es tan relevante, vaya usted a la fiscalía o vaya usted a otro lugar, o bueno, traten de arreglar, traten de solucionar, ¿no? Inclusive alguna vez fui testigo de un caso en el cual un padre preocupado por su hija decía, mi hija tiene 16 años y se ha escapado con una persona que desconozco quién es. Y la policía le decía, bueno, pues ¿para qué vas a denunciar? Si es mayor de edad, ya puede decidir. Y justamente ese tipo de argumentos, a más que niegan el acceso a la justicia a estas personas, permiten que luego sucedan casos mayores, de mayor gravedad. Por lo tanto, evidentemente, quizás es una práctica que viene realizando constantemente y que tiene que corregirse, ¿no? Lo propio pasa a veces con el Ministerio Público, y también lo he visto muchas veces porque también he trabajado ahí, que a veces las personas, porque, bueno, desconocen, van a la fiscalía, buscan al fiscal de turno y tratan de poner su denuncia. ¿Y qué les dicen? No, eso tiene que usted tramitarlo por la policía. Eso no es adecuado, eso no es correcto y eso justamente impide el acceso a la justicia de estas personas. Ante ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que podemos realizar? ¿No? Tenemos, en este caso, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, a la cual podemos acudir para poder poner una queja respecto a esta denegatoria al acceso a la justicia. Y respecto de la policía, tenemos dos opciones. O, bueno, poner en conocimiento del fiscal de turno o poner en conocimiento de inspectoría, ¿no?
Otra situación también que puede plantearse que limite el acceso a la justicia es cuando, por ejemplo, en la fiscalía nos archivan la investigación sin mayor razón. Y esta es confirmada también por la superior en grado sin mayor razón. Evidentemente, la investigación se queda en sede fiscal. No estamos moviendo todavía el aparato judicial. En este caso también, si nosotros vemos que en efecto estamos ante un archivo que no tiene asidero legal ni fáctico, lo que podemos hacer es recurrir a las acciones constitucionales como es la acción de amparo, ¿no? Y en este punto también hay que hacer un paréntesis, ¿no? Sobre la justicia constitucional. Y es que, en efecto, nosotros el día de hoy hablamos de derechos humanos. Y en nuestro país existe justamente lo que es un control concentrado y un control difuso para la protección de estos derechos humanos, ¿no? Entonces, este control difuso es ejercido por los jueces a nivel nacional. Y en el nuevo Código Procesal Constitucional justamente se habla de la figura del juez constitucional, ¿no? El juez constitucional como una institución que busca garantizar la protección de derechos fundamentales ante una afectación o puesta en peligro como tales, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿existen jueces constitucionales en todas las regiones del Perú? Hasta donde tengo entendido, no. Y el único ejemplo que quizás puedo citar es Arequipa, en el cual sí tienen unos tribunales constitucionales. En el Cusco, al menos donde yo me encuentro, no hay juzgados constitucionales especializados como tales, ¿no? Y eso es peligroso, eso no es correcto, porque uno, eh, dejas tú resolver justamente un conflicto constitucional, por ejemplo, en un habeas corpus, a un juez penal que está con una carga excesiva. ¿Con qué tiempo se va a abocar a ver también cuestiones constitucionales? Evidentemente va a tratar de deshacerse en el tiempo más breve posible de esa acción constitucional, ¿no? Y en muchos casos, y también lo hemos visto, existe esa práctica, ¿no? De que si, digamos, yo presento una acción constitucional en contra de una resolución judicial, los jueces dicen, bueno, si tú declaras fundado, también yo te declaro fundado, y por lo tanto nos sacamos los ojos entre los dos. Porque evidentemente ambos son del mismo rango, ¿no? Y puede suceder ese tipo de circunstancias. Por lo que evidentemente dejamos de lado una justicia constitucional por cuestiones ya superfluas, ¿no? Es más, actualmente existe una gran cantidad de jueces provisionales y eso también es peligroso porque evidentemente, nótese, ¿no? Usted presenta una habeas corpus en contra de la resolución judicial y justamente esa habeas corpus se presenta en contra de la sentencia de primera instancia, sentencia de segunda instancia, en caso sea una sentencia, ¿no? ¿Cómo un juez provisional especializado en lo penal va a tratar o va a atreverse a nulificar o cuestionar constitucionalmente una sentencia que emitió una superior en grado? Evidentemente, al ser incluso provisional, existe un riesgo de la permanencia en su trabajo, ¿no? Por lo que, al no existir jueces constitucionales, titulares, especializados en las regiones del país, no estamos garantizando en este punto un debido acceso a la justicia constitucional. Y justamente si lo que buscamos nosotros es evitar violaciones a derechos humanos, evitar violaciones o abusos, por ejemplo, de la propia autoridad jurisdiccional, es necesario que existan en cada región jueces constitucionales, tanto de primera y segunda instancia, para que de ese modo se garantice una adecuada justicia constitucional, ¿no? Eso respecto al derecho al acceso a la justicia. Ahora, otro derecho importante es el derecho al debido proceso. Eh, Existen múltiples definiciones de lo que entendemos por debido proceso. Seguir el proceso legalmente previsto, seguir las normas que están procesalmente establecidas, etcétera, etcétera. Pero podemos decir que el debido proceso es observar todas y cada una de las formalidades que están establecidas en la ley procesal. Y en materia penal, realizar justamente esa observancia, esa aplicación, sin interpretaciones a favor de la parte agraviada o a favor de la fiscal. Porque es importante tomar en consideración algo. El proceso penal como tal es sui generis. Es un proceso en el cual vamos a utilizar la violencia estatal para castigar a una persona. Entonces, como tal, tiene que haber ciertos principios. Presunción de inocencia, respeto a la dignidad de las personas. Y justamente eso recoge el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Penal. El mismo que en su numeral 3 señala expresamente, ¿no? La ley que coacte la libertad o el ejercicio de los derechos procesales de las personas, así como la que limite un poder conferido a las partes o establezca sanciones procesales, será interpretada restrictivamente
La interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos. Y eso está establecido en el título preliminar del Código Procesal Penal, como he indicado. Y eso nos quiere decir que esta es una línea directriz que debe observarse en todo el proceso penal, porque evidentemente estamos ante un proceso especial en el cual se va a utilizar la violencia estatal para sancionar a una persona, ¿no? Entonces, en muchos casos se ha podido advertir que se utiliza interpretaciones pro fiscalía o pro agraviado. Eso va en contra del sentido propio del proceso penal. Ese tipo de interpretaciones, inclusive extensivas, hasta por analogía he podido ver en la práctica, no pueden ser permitidas en un proceso penal, ¿no? Tenemos que seguir el proceso legalmente previsto. Si la ley nos dice que tenemos que actuar de una forma A, tenemos que hacerlo. No podemos saltarnos de ese procedimiento, decir, bueno, no quiero hacer este procedimiento porque va a perjudicar a la fiscalía o al agregado. No. Si ese es el procedimiento, tiene que seguirse. Y si hay una situación no reglada, hay un vacío, una circunstancia que no está prevista, tiene que ser resuelta en favor de los derechos del procesado, porque toda duda favorece justamente al investigado, al procesado, al condenado, porque así lo establece justamente no solo nuestra ley penal, sino también nuestra constitución y también los tratados internacionales que hemos señalado. Por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8.1, Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 10. Y también pues existe, por ejemplo, el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Castillo Petrucci versus Perú, en el cual justamente se cuestiona el procedimiento que ha venido llevando a tribunales militares en su momento para juzgar a personas, ¿no? Entonces, tiene que seguirse sí o sí este procedimiento que está establecido, ¿no? Ahora, parte de este procedimiento, también de este debido proceso, es lo que se llama el derecho a la prueba. El derecho a la prueba forma parte de este derecho al debido proceso. Y este derecho a la prueba también se puede entender como un derecho fundamental, ¿no? Porque evidentemente, ¿cómo yo me voy a defender si no me permiten ofrecer medios de prueba? Crear medios de prueba, ¿no? La trascendencia de este derecho a la prueba está inclusive establecido en lo que es el 10º Pleno Casatorio Civil. En ahí vemos que justamente la Corte Suprema se ha desarrollado en forma exegética qué se entiende por el derecho a la prueba, no solo en materia civil, sino en materia civil, penal, laboral, administrativo. Y nos señala que existen 4 cimientos fundamentales del derecho a la prueba. El derecho a ofrecer, el derecho a que se admitan, el derecho a que se actúen y que se valoren los medios de prueba como tales. Entonces, eso también se recoge en materia procesal penal en el Acuerdo Plenario 3/2023, en el cual inclusive se habla de un principio de flexibilización, en el cual el juez tiene que optar por admitir la mayor cantidad de medios de prueba. ¿Y ello por qué? Porque ambos pronunciamientos de la Corte Suprema exigen justamente esa mayor admisibilidad de medios de prueba. Porque lo que se busca y lo que debe aspirar en el proceso, y más aún en el proceso penal, es llegar a la verdad material. No irnos por la verdad procesal o una verdad formal, sino tenemos que aproximarnos lo más cerca posible a la verdad material. ¿Y cómo hacemos eso? Permitiendo que se admitan, que se actúen y se valoren la mayor cantidad de medios de prueba, ¿no? Evidentemente existen ciertas limitaciones, existen ciertos filtros: pertinencia, conducencia, utilidad y licitud, que debe cumplir todo medio de prueba que quiera ser admitido dentro del proceso penal, actuado y valorado, ¿no? Y ahí justamente encontramos lo que es prueba prohibida y prueba irregular, ¿no? Prueba prohibida, aquella prueba que ha sido obtenida con violación de derechos fundamentales. Por ejemplo, ¿no? Yo ofrezco una conversación de mi expareja con su otra expareja de esta persona, ¿no? Es una conversación de terceros en la cual yo no he tenido ningún tipo de intermediación. Por lo tanto, si yo ofrezco esa información, prácticamente es ilegal porque he violado el secreto de las comunicaciones y por lo tanto no tiene mérito probatorio. Sin embargo, existe una prueba especial, que es la prueba irregular, que no debemos confundir con la prueba prohibida o la prueba ilícita. La prueba irregular es aquella que ha sido obtenida con vulneración de algún tipo de norma procesal, con rango legal. Ya no hablamos de violaciones de derechos fundamentales, sino violación de un procedimiento que está establecido en la norma. Por ejemplo, el ofrecimiento de una pericia de parte en forma extemporánea, o una pericia de parte que yo la ofrezco ya en juicio oral como una prueba nueva. Se ha visto sentencias en las cuales, por ejemplo, los juzgados penales han rechazado estas pericias de parte porque según ellos
no ha seguido el procedimiento establecido en el artículo 178 del Código Procesal Penal, que esto es que se le corra traslado, y es decir, en un perito de parte, que el cual, bueno, dé unas observaciones al informe pericial oficial, y con ello se saque un informe pericial único, ¿no? Pero esta es una formalidad procesal que puede ser soliviantada en el juicio, que puede ser levantada en el juicio. Es más, la propia Corte Suprema ha establecido de que únicamente la prueba irregular podrá ser desestimada cuando la contraparte manifieste una oposición, no cualquier tipo de oposición, no solo porque diga yo me opongo, sino que tiene que establecer una oposición fundada, ¿no? Una oposición en la cual se establezca de qué manera este procedimiento va a afectar el debido proceso o afecta directamente la consecución del proceso, ¿no? Sin ello, evidentemente, esta prueba tiene todas las de ser valorada, ser actuada y valorada en el proceso penal, ¿no? De mismo modo, tenemos como parte del derecho al debido proceso el derecho a la legalidad procesal, ¿no? A la que me refiero precedentemente. Que tenemos que cumplir los procedimientos que están establecidos en la ley, que tenemos que cumplir lo que está establecido en la norma procesal penal. Pero también existe un principio de legalidad penal, ¿no? Mediante la cual, lógicamente, lo que se busca sancionar a través del derecho penal son aquellas conductas que tienen la condición de delito debidamente tipificado en la norma penal en forma previa, ¿no? Solo se puede perseguir esas conductas nada más. Y si, por ejemplo, tenemos situaciones en las cuales el juzgado, la fiscalía persigue conductas que no están debidamente tipificadas en la ley, tenemos las herramientas en el Código Procesal Penal para poder, pues, justamente evitar esa persecución. Por ejemplo, lo que son las excepciones en la etapa de investigación preparatoria o las excepciones y los pedidos de sobreseimiento en la etapa intermedia, ¿no? Eh, es más, si eventualmente vemos este tipo de vulneraciones dentro del proceso, también podemos utilizar lo que son las acciones constitucionales, como el habeas corpus y la acción de amparo, ¿no? Y, por ejemplo, el amparo, muchas veces también lo hemos presentado dentro del proceso, claro, algunas veces nos dicen, ¿no? Pero usted tiene que agotar la vía previa, pero ante circunstancias que, por ejemplo, puedan generar gravamen irreparable, evidentemente el amparo está expedito para que podamos utilizarlo también dentro del proceso penal, ¿no? Ahora bien, otro de los derechos que también es bueno tomar en consideración es el derecho a la presunción de inocencia, reconocido por demás en nuestra Constitución, en el literal E, numeral 24, el artículo 2, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 8.2, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 11.1, en diversos pronunciamientos de nuestra Corte Suprema, en el caso Loaiza Tamayo versus Perú, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, así, vemos múltiples, o sea, respecto a la presunción de inocencia, creo que existe una gran cantidad de pronunciamientos, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Y ello por qué? Porque lastimosamente todavía creo que se ha quedado aquí un rezago inquisitivo que hemos tenido de un modelo procesal anterior, ¿no? Y esto pese a que, digamos, el código, pese a que el Código Procesal Penal actual ya tiene más de 20 años, seguimos con la postura de que el juez tiene que ser un inquisidor, una persona que debe estar siempre en contra del imputado. Es más, hace unos días tuve una audiencia en la sala superior, una apelación, y era un caso sobre unos tareos fantasma, ¿no? Y en este caso, se preguntaba ya también a los imputados que prestaban su declaración lo siguiente: ¿por qué usted no ha probado que ha trabajado en la municipalidad tal? ¿Por qué usted no ha probado? ¿Con qué medio de prueba usted prueba que ha trabajado? O sea, prácticamente con esa pregunta nos damos a entender de que existe no presunción de inocencia, sino presunción de culpabilidad, y que en este caso la persona que está siendo enjuiciada tiene que probar su inocencia, tiene que probar que en efecto no ha habido tarea fantasma. Debemos recordar también algo importante, parte de la presunción de inocencia, es que la Fiscalía, el Ministerio Público, tiene la carga de la prueba. Ellos están obligados a aprobar todas y cada una de las proposiciones fácticas que formulen al juzgado, no la defensa, no nosotros, no el investigado, no el acusado, no el procesado, no, ellos no. Inclusive si nosotros queremos, no debemos ofrecer prueba. Es Fiscalía quien tiene que probar todos y cada uno de los detalles. No se puede, sobre pretexto de que existe insuficiencia probatoria, tratar de ayudar al Ministerio Público para condenar a una persona, ¿no? Y tampoco se puede partir a estas alturas
considerando que una persona tiene que probar su inocencia. Una persona sometida a un proceso penal tiene todo el derecho de que se garantice su presunción de inocencia, de que se le considere inocente en todo momento. Ahora bien, esa presunción de inocencia además nace desde el inicio del proceso, desde que se hace la denuncia tiene que ser tratado como inocente. Pero en la praxis, ¿qué sucede? Sucede a veces lo opuesto. Inclusive tuve un caso anecdótico, ¿no? En el cual a mi patrocinada se le había detenido por un delito X, estaba con una detención preliminar de 10 días, que luego pedirían prisión preventiva y bueno, se declararía infundada, pero a mi patrocinada se le detuvo, ella era una madre gestante, no tenía su bebé en ese momento, habían ordenado que el bebé esté bajo custodia de una unidad de protección, y bueno, como toda mujer, ella pues, cuando estás tú lactando, dando de lactar, pues se te hinchan los pezones cuando no das de lactar mucho tiempo. Y bueno, la señora que prestaba su declaración en ese momento me hizo dar cuenta de eso a mí, yo le dije eso al fiscal, ella también le dijo eso al fiscal, llorando en lágrimas, le dijo, por favor, me duele, déjeme por favor ir a mi celda porque puede extraerme, o dejen ver a mi bebé. ¿Cuál fue la respuesta de la fiscalía? No, nada, no, no quiero. Eso es ser tratado como culpable desde el inicio del procedimiento. Eso es un trato que va en contra de la dignidad de las personas. Eso es vulnerar la presunción de inocencia. Y curiosamente, luego, pues, pedirían la prisión de esta persona y se declararía infundada la prisión y al final descubriríamos que todo lo que Fiscalía imputaba a mi patrocinada era falso. ¿Quién le devuelve a esa mujer todo ese tiempo que ha estado sin su hijo? ¿Quién le devuelve a esa mujer todo ese dolor que ha sufrido esa persona? ¿Quién le devuelve? Entonces vemos que, y eso ha pasado no hace más de unos 10 meses, entonces vemos que a la fecha, pese a que tenemos un modelo procesal que prima la presunción de inocencia, que prima llevar un proceso penal en libertad, vemos que en la realidad es lo opuesto, que la prisión preventiva es el primer instrumento que utilizamos para sujetar a las personas al proceso y que bueno, la dignidad del imputado solo es una formalidad que es firmar un papel que dice he recibido trato digno y nada más. Y eso pues no es así, ¿no? Entonces, en este punto hay que tomar mucha atención y si es que nosotros tenemos una circunstancia como esta, es recomendable recurrir al habeas corpus, ¿no? Porque si una persona está privada en su libertad y le están sometiendo a tratos inhumanos y crueles, creo que la acción constitucional es la única vía justamente para tratar de evitar este tipo de violaciones a derechos fundamentales, ¿no? Ahora bien, otro derecho trascendente es el derecho a la defensa, ¿no? O sea, y eso es creo que básico en el proceso penal. No puede haber momento en el cual una persona que esté sometida en el proceso penal deje de tener abogado. Es necesario que en todo momento, en toda actuación, en toda diligencia, esté presente sí o sí un abogado defensor que garantice la legalidad del procedimiento. Este derecho a defensa está reconocido en el numeral 14 del artículo 139 de nuestra Constitución, está reconocido en el artículo 8.2, literal E, de la Convención Americana de Derechos Humanos, y también viene siendo objeto de constante pronunciamiento por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así también por nuestro Tribunal Constitucional, ¿no? Y en efecto, como he indicado precedentemente, se tiene que garantizar un abogado en todo momento de la actuación del procedimiento, desde las diligencias preliminares hasta la ejecución de la sentencia, ¿no? Y este derecho de defensa puede ser en forma material y formal. Material cuando lo ejerce el propio investigado, cuando por ejemplo el juicio hace uso de su autodefensa para explicar las circunstancias en las cuales ha pasado los hechos, y formal a través de un abogado que justamente realice su defensa dentro del proceso, ¿no? Vale recordar que este derecho a la defensa también está reconocido no solo en la Constitución, sino también en el Código Procesal Penal, en el artículo 9, en el cual justamente se garantiza este derecho irrestricto a la defensa. Es un derecho que tiene que estar presente en todo momento. Y en este punto hay que hacer también otro paréntesis. El derecho a la defensa no implica que el abogado pueda ser violento, pueda ser hostil, pueda ser obstruccionista o realizar prácticas no adecuadas dentro del proceso. Evidentemente no. Y ello lógicamente está prohibido. Inclusive hace poco se ha sancionado a un abogado por utilizar este tipo de prácticas dentro de un proceso.
Eso no es derecho a la defensa. El derecho a la defensa es realizar y utilizar los mecanismos que la ley establece en forma adecuada, en forma racional, dentro de un proceso penal. Y evidentemente también esto no implica que el juez tenga que limitar en todo momento la actuación de la defensa. Y es que lastimosamente, como he indicado también anteriormente, existe todavía esta concepción inquisitiva del juez, ¿no? Hace poco también tuve una audiencia en la cual, en juicio oral, en la actuación de prueba documental, cada una de las partes hacía pues su aportación, su valoración respecto de las pruebas, ¿no? Pero esta parte cuando hizo su valoración, el juez no la tomó a bien, porque según el juez existía la valoración que hacía esta parte, no estaba de acuerdo al documento, pero, y en ahí el juez, nosotros nos opusimos, hicimos, tratamos de indicar al juez de que nosotros teníamos libertad para poder precisar lo que veamos por conveniente, siempre y cuando verse sobre el documento, pero bueno, el juzgado optó por una posición un poco inquisitiva y dijo, no, usted solo puede decir tales cosas, X y Z. Y justamente ahí vemos cómo es que en forma palmaria se vulneró en este caso el derecho a la defensa, ¿no? Porque nosotros no podíamos hacer las observaciones que veíamos por conveniente, que justamente tenían relevancia respecto al medio probatorio que venía actuándose, ¿no? Y en esta circunstancia nosotros lo que hemos optado ante tal cuestión es presentar pues una habeas corpus. Evidentemente hemos presentado la reposición respectiva a esta circunstancia y presentamos ¿no? una acción de amparo que, bueno, nos salió positiva en el presente caso, ¿no? Eh, Ahora bien, otro de los derechos fundamentales es, dentro del proceso penal, creo yo, es el derecho a un plazo razonable, ¿no? Y es que nos hemos acostumbrado a este punto, creo que, a tener esas investigaciones eternas. Y justamente cuando he trabajado como fiscal en su momento, tuve la ocasión de recibir la carga de otro fiscal en ese momento y veía que tenía en cargo investigaciones que venían de 5 años atrás. Y yo me sorprendía, ¿no? Realmente, ¿cómo es que podemos tener a las personas sometidas a una investigación durante casi más de 5 años? ¿Cómo es eso posible, no? Y no es que una investigación sea, pues, algo, bueno, que uno pueda llevarlo como una mochila y cargarlo tranquilo, ¿no? Una investigación es un estigma que carga una persona, es una carga que tiene constantemente, que le quita el sueño, que no puede dejar de pensar en otra cosa. Y más aún si son delitos de corrupción. Es un estigma que inclusive te impide tener trabajo, porque estas investigaciones que se llevan, por ejemplo, a los juzgados, en las fiscalías anticorrupción, son subidas en el sistema, y en el sistema uno fácilmente puede ver que una persona está investigada por X, Y, Z delitos, y digamos, en una competencia para un puesto laboral, una persona por perjudicarte puede sacar ese reporte y listo. Con eso te desacreditan y eso no es correcto, eso no está bien. Incluso yo tenía la postura siempre de que si a un caso no tenía mérito, bueno, tenía que archivarse. ¿Por qué teníamos que seguir a las personas, no? Pero lastimosamente a veces la superioridad tiene otro criterio y dice, bueno, tú obedeces lo que yo digo y punto. Y si digo que acá me aperturas todo, me aperturas todo. Y eso pues no es correcto, ¿no? Se tiene que investigar a las personas cuando haya un mérito para investigarlas. Se tiene que procesar a las personas cuando haya un mérito para procesarlas. Lo propio para acusarlas, lo propio para enjuiciarlas. No se puede llevar así por así a las personas a un tribunal solo porque se nos ocurra, solo porque fiscal, bueno, se me hace más fácil hacer una acusación que un sobreseimiento. No. Tenemos que actuar con suma responsabilidad porque los fiscales somos, pues, bueno, los fiscales son funcionarios públicos que tienen a su cargo la titularidad de la acción penal y como tal tienen que ejercerla con suma responsabilidad, ¿no? Pero retornando al tema del plazo razonable, volvemos a decir, no pueden haber investigaciones que sean sumamente largas, no, no puede existir eso. El Código Procesal Penal establece plazos para la investigación que deben de cumplirse, que deben establecerse. Si un plazo en la investigación está por demás excesivo, nosotros tenemos la figura del control de plazos para poder pedir la conclusión de la investigación y solicitar un pronunciamiento del fiscal en el momento de la investigación para que de esa forma no sigamos siendo investigados por mucho más tiempo, ¿no? Ello ha sido desarrollado también por el Tribunal Constitucional en diversas sentencias. Una de ellas es en el expediente 618-2005, en el proceso de habeas corpus, ¿no? En la cual establece de que el plazo razonable tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan durante largo tiempo bajo acusación y asegurar que su tramitación se realice de la forma más pronta posible, ¿no? Entonces, porque lo que justamente se busca es llegar a una justicia oportuna,
no solo para el investigador, sino también para los agraviados, ¿no? Justicia que tarda no es justicia, ¿no? Es más, el Tribunal Constitucional en el expediente número 3640-2014 PHC resolvió un caso en el cual se tenía una investigación durante más, un caso, antes de sentenciarse, durante más de 5 años, y no estaba avanzando ese caso. Entonces, evidentemente ahí habría una vulneración al plazo razonable. ¿Cómo es posible que no pueda sentenciarse un caso durante más de 5 años? ¿No? ¿Cómo es que una persona va a estar en una incertidumbre, va a tener su conflicto de intereses con relevancia jurídica en duda durante casi 5 años? Eso no es admisible, ¿no? Es más, el Tribunal Constitucional en el expediente 1535-2015 PHC ha señalado algo también importante, que son los lineamientos que deben que cumplirse para determinar si estamos o no ante un plazo razonable, ¿no? Señala 3 requisitos que deben tomarse en consideración. Uno, la complejidad del caso. Y es que es cierto, existen casos fáciles y existen casos difíciles. Y en el proceso penal existen pues investigaciones simples, investigaciones complejas e investigaciones de crimen organizado, ¿no? Estas tres tienen dificultades completamente diferenciadas. Una investigación simple puede ser contra un imputado respecto de un delito común, por ejemplo, un hurto simple, un hurto agravado. Esa investigación, por ejemplo, no es completa. Una investigación compleja será, por ejemplo, aquel caso de corrupción de funcionarios que tenga dentro de sí dos, tres funcionarios y que tenga que realizarse, por ejemplo, diligencias en varios distritos, en varios distritos de una región o en varios departamentos, ¿no? Ahí sí hay una complejidad. Y una investigación por crimen organizado de por sí misma ya es demasiado compleja, ¿no? Porque el crimen organizado ya es una estructura, ya es una organización que se crea para cometer delitos y que tiene pues cierta conformación permanente en el tiempo que hace justamente más complejo una investigación, ¿no? Otro aspecto que tiene que considerarse para ver el tema del plazo razonable es la actividad o la conducta procesal del interesado, ¿no? Distinto será el plazo razonable si es que tenemos a una persona que se rehúsa a la justicia, que no va a las diligencias, que a través de su defensa obstaculiza las diligencias, que presenta reprogramaciones sin mayor sustento, que presenta recursos maliciosos, ¿no? En este caso, evidentemente, si tenemos una defensa de ese tipo, no habrá vulneración al plazo razonable. Pero si tenemos una defensa que ejerce oportunamente, adecuadamente las herramientas que establece el Código Procesal Penal, en forma razonada, en forma motivada, y que inclusive es amparada por el juez, evidentemente ahí no había ninguna vulneración al plazo razonable. Y eso también hay que tomarlo en consideración, porque muchas veces quizás los fiscales y jueces consideran que es una defensa obstruccionista, aquella defensa que utiliza en forma adecuada los mecanismos que la ley establece, ¿no? El utilizar adecuadamente esos mecanismos, pues no es de ninguna forma una forma de obstaculización al proceso, ¿no? Contrario a ello, es una forma de garantizar que en el proceso haya legitimidad, ¿no? Y finalmente tiene que evaluarse lo que es la conducta de las autoridades judiciales. Y esto es justamente evaluar de qué manera trabajan pues, las entidades, ¿no? ¿Cómo trabaja la Fiscalía? ¿En cuánto tiempo ha providenciado un escrito en la Fiscalía? ¿En cuánto tiempo ha emitido un impulso? ¿En cuánto tiempo el Poder Judicial ha corrido traslado de una acusación? ¿En cuánto tiempo han realizado cada una de estas entidades sus respectivas funciones, ¿no? Si evidentemente lo han ejercido en forma irresponsable, eso no puede ser de responsabilidad del procesado, es responsabilidad del órgano judicial. Es más, no me acuerdo el pronunciamiento, hay un pronunciamiento de la Corte Suprema que establece que los problemas operativos que pueda tener el Ministerio Público no pueden atribuirse o no pueden servir de sustento para generar un mayor plazo respecto de la persona que viene siendo procesada, porque se entiende de que el Estado garantiza que la Fiscalía deba y tenga los mecanismos necesarios para hacer la persecución a las personas que están sometidas a su investigación, ¿no? Ahora bien, un aporte importante sobre este punto de la razonabilidad del plazo, quizás lo podemos ver en el Acuerdo Plenario Extraordinario número 2/2024, ¿no? Y en ahí justamente nos habla de la bonificación que debe darse a las personas que son sentenciadas y que han sido justamente sentenciadas como consecuencia de un plazo que ha vulnerado el plazo razonable, ¿no? ¿Y qué entiende por razonabilidad, pues, la Corte Suprema en plazos, ¿no? Eso lo vemos en el fundamento 39 del acuerdo plenario y nos dice, ¿no? En los casos en los cuales la persona haya tenido privación de la libertad efectiva, los plazos razonables, ¿no? Dando una interpretación a esto, son más de 4 años, menos de 4 años sería para procesos simples, 6 años para procesos complejos y 8 años para procesos incoados contra integrantes de organizaciones criminales. Entonces, para una persona que ha sido privada de su libertad, estos serían los márgenes procesalmente aceptables como plazo razonable, ¿no?
Y en el caso de una persona sometida a un proceso en libertad, la Suprema dice que son 5 años para procesos simples, 8 años para procesos complejos y 10 años para procesos por organización criminal. Claro, si bien es cierto, esto se está utilizándose para establecer la bonificación por retardo judicial, también nos puede servir como una forma de interpretar de que para la Corte Suprema el plazo razonable es aquellos años que están establecidos en el fundamento 39 de su acuerdo plenario, ¿no? Ahora bien, también este plazo razonable también tiene que ser verificado en el tema de la prisión preventiva. Y es que también esto es algo importante, ¿no? Anteriormente, siquiera unos 3 años atrás, no había o no veía que los juzgados fundamenten o motiven el ámbito, el extremo de la duración de la prisión preventiva. Únicamente decían fundada la prisión preventiva y se otorga 9 meses, 8 meses, 7 meses, una cuestión completamente discrecional. Hoy en día eso he visto que ha cambiado y en efecto muchos jueces de investigación preparatoria sí realizan un control, sí realizan una motivación respecto de este extremo de la duración de la prisión preventiva, señalando en qué etapas se encuentran, señalando qué diligencias están por hacerse, qué etapas están por cumplirse, inclusive hasta la conducta del propio investigado dentro del proceso, ¿no? Y eso es adecuado porque la motivación también es uno de los derechos fundamentales dentro de la tutela jurisdiccional efectiva, y justamente eso vamos a hablar a continuación. Este deber, esta obligación de motivación de resoluciones judiciales es, pues, como digo, una obligación, un deber que debe tener todo juez. Y no es que solo sea una mera formalidad, que un juez deba llenar de letras y de páginas su resolución, no. Es una obligación tal que impetra al juez a motivar todas y cada una de los extremos de su decisión. Si, por ejemplo, considera que está aprobado A, tiene que el juez motivar por qué está aprobado A, de qué manera, con qué prueba. Si va a usar prueba indiciaria, tiene que desarrollar teoría de indicios. Si va a usar prueba directa, ¿con qué prueba directa? Si va a resolver una situación, ¿de qué manera ha llegado a la conclusión? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es la herramienta que ha utilizado el juez para llegar justamente a esa conclusión, a esa su verdad? Y esa motivación tiene que ser en forma, como le digo, exhaustiva. Y justamente existe vicios de motivación que también son desarrollados por el Tribunal Constitucional en el caso de Juliana Llamoja, ¿no? Y en él justamente desarrolla todos estos vicios de motivación. Habla, por ejemplo, de la motivación aparente, la motivación inexistente, ¿no? En la cual el juez únicamente da un cumplimiento formal, es decir, llena por llenar las hojas de su resolución, pero sin mayor fundamentación. No hay una fundamentación fáctica, jurídica respecto de lo que va a resolver. Únicamente cumple una formalidad. Eso es un vicio de motivación. O, por ejemplo, la falta de motivación de la premisa externa, ¿no? Que el juez, digamos, da por válida una proposición fáctica sin justificar ni fáctica ni jurídicamente la validez de esa premisa, ¿no? Entonces, también ahí estamos ante una falta de motivación externa, ¿no? La motivación sustancialmente incongruente. Cuando el juez, por ejemplo, nosotros tenemos un caso en el cual hemos pedido A, B, C, y únicamente el juez se ha pronunciado respecto de A y no de B o C. O, por ejemplo, cuando hemos nosotros postulado una teoría respecto de una línea, y después ha ido por otra línea, una motivación sustancialmente incongruente. Evidentemente, en este tipo de circunstancias, que estamos ante la violación del derecho a la debida motivación, la consecuencia es pues la nulidad, porque estaría vulnerando un derecho fundamental. Y en muchos casos, pues, se ve ese tipo de circunstancias en sentencias, ¿no? Más que todo, yo he visto ese tipo de vulneración del derecho a la motivación en sentencias vinculadas al ámbito de delitos sexuales, ¿no? A veces creo yo que se busca generar más estadística que hacer justicia, y eso no está bien, ¿no? Un claro ejemplo de por qué está mal lo que se está haciendo es que en muchos casos se utiliza como corroboración periférica de la declaración de la agraviada o del agraviado, la declaración testimonial del testigo de referencia. O sea, yo corroboro lo dicho por la agraviada por lo que ha dicho su mamá a quien le ha contado los hechos, por ejemplo, ¿no? Eso es correcto, eso es adecuado. O sea, estoy dando corroboración con un testigo de oídas. ¿Eso está bien? No. Incluso el Código Procesal Penal establece de que el testigo de oídas, el testigo de referencia, no tiene valor su declaración si este no está corroborado con datos objetivos.
Y también así lo ha establecido ya la Corte Suprema en diversos pronunciamientos en los que también ha señalado que es necesario, es muy necesario que el testigo de referencias tenga que ser objeto de corroboración. Y tú no puedes decir, pues yo corroboro el testigo de referencia con la declaración de la agraviada y la declaración de la agraviada con el testigo de referencia. Eso es una motivación aparente, ¿no? Es una motivación evidentemente aparente. Finalmente, otro de los derechos importantes también son los derechos de las víctimas, ¿no? Porque no todo se centra en el acusado, en el procesado, en el sentenciado, sino también en la víctima. La víctima sí tiene un derecho a la reparación integral de la lesión que ha sufrido conforme está establecido en el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y que también es establecido en el caso, en el famoso caso Barrios Altos versus Perú, ¿no? En el que lógicamente establece que las víctimas no solo tienen derecho a la verdad, sino también tienen derecho a ser reparadas, ¿no? Entonces, en torno a ello vemos de que existe este derecho a la víctima de ser reparada integralmente en el daño que ha sufrido. Y eso se hace en el proceso penal a través de quién? Puede ser a través de la fiscalía, si es que no hay actor civil, o a través del propio actor civil, es decir, a través del propio agraviado que se constituye actor civil dentro del proceso penal. Y ahí persigue justamente la reparación del daño civil que haya sufrido, ¿no? Entonces, evidentemente tiene que haber una compensación por el delito del cual haya sido víctima. Del mismo modo, tiene derecho a ser informado sobre el desarrollo del proceso. Y esto es importante porque he visto en muchos casos que a los agraviados, que son inclusive parte del proceso, muchas veces les limitan el acceso a la carpeta fiscal y dicen, bueno, tú eres agraviado, acá solo es entre fiscal e imputado. Y ello no es correcto. Los agraviados también tienen derecho a saber cómo se lleva su proceso, cómo se lleva su investigación. Y en torno a ello también es por eso que el Código Procesal Penal establece de que los agraviados, cuando haya resoluciones que sean desfavorables a ellos como los archivos, tienen pues el derecho de impugnar estas resoluciones, estas disposiciones del Ministerio Público a través de un recurso de elevación de actuados, ¿no? También tienen el derecho de participar en el proceso, puede ser como agraviado dentro de la etapa de investigación preliminar o también como actor civil cuando está en la etapa de investigación preparatoria formalizada, en la etapa intermedia y en el juzgamiento, ¿no? Como tal, también tienen derechos para poder participar, pueden interrogar como cualquier otra persona al testigo en juicio, pueden ofrecer medios de prueba y no pueden ser limitados solo por el hecho de ser víctimas en el proceso penal, ¿no? Entonces, hasta este punto hemos desarrollado diversos derechos que tienen connotación con los derechos humanos, ¿no? El proceso, pues, el proceso penal es un proceso en el cual estos derechos humanos, estos derechos fundamentales, tienen su presencia y no pueden ser dejados de lado. Más aún en un proceso penal que es estigmatizante, un proceso en el cual, como he indicado precedentemente, se va a utilizar la violencia del Estado sobre una persona, ¿no? No por eso falta razón a Zaffaroni cuando decía, ¿no?, que el derecho penal quizás es una de las ramas del derecho que es más discutible, ¿no? Porque el derecho penal se ha ido utilizando en el tiempo para sancionar a gente de diversa forma, ¿no? Por ejemplo, el derecho penal, el proceso penal, se ha utilizado para que se condene a Galileo Galilei a la hoguera, ¿no? Se ha utilizado inclusive, si nos remitimos a las épocas de Cristo, se ha utilizado para crucificar a Jesucristo, ¿no? Los nazis lo han utilizado para perseguir a judíos, gitanos bueno, razas minoritarias, ¿no? Por eso es que es importante que el proceso penal tenga dentro de sí el reconocimiento, que se vea siempre la vigencia de estos derechos fundamentales, de estos derechos humanos, ¿no? Y ahora, ¿cuál es esta importancia que otorgan estos derechos humanos sobre el proceso? Uno, que legitima el proceso penal. Un proceso penal en el cual se respeten los derechos humanos, se respeten todas y cada una de estas garantías que he señalado precedentemente, es un proceso penal legitimado, ¿no? Si me sentencian a mí en un proceso penal en el cual se han cumplido todos mis derechos, evidentemente voy a recibir tranquilo y contento mi sentencia, ¿no? Porque se me ha dejado, se me ha respetado en todo momento mis derechos. Se me ha permitido ofrecer pruebas, se me ha permitido defenderme, se me ha permitido ejercer los mecanismos que la norma procesal establece. Entonces, evidentemente, estamos ante un proceso penal debidamente legitimado. Uno. Dos, es importante porque previene los abusos. O sea, a través de de reconocimiento de los derechos humanos, de su respeto en el proceso penal, vamos a prevenir cualquier tipo de abuso dentro del proceso, ¿no? Y justamente existe un caso muy interesante al respecto, que es el caso Cantoral Benavides contra Perú, en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que el debido proceso es vital justamente para evitar que el Estado cometa arbitrariedades. Y justamente con eso evitamos cualquier tipo de abuso dentro del proceso, ¿no? Y finalmente tenemos lo que es
bueno, el fin principal de todo proceso, ¿no? Es restaurar la paz social. Lo que debe aspirar el proceso penal, como cualquier otro proceso, como un proceso civil, proceso contencioso administrativo, es lograr la paz social. No es generar mayores conflictos, no es generar estadística, no es generar una mayor cantidad de condenados en un sistema, no, no. Es generar paz social, es generar justicia, es resolver un conflicto de intereses con relevancia jurídica y a través de ello restaurar la paz dentro de la comunidad. Si nosotros actuamos bajo otros parámetros, si nosotros buscamos eh, sentenciar por sentenciar, vulnerando garantías, vulnerando derechos fundamentales, no estamos generando paz social, estamos generando descontento social, estamos generando que la colectividad tenga menos fe en el sistema. Y eso es lo que no se debe buscar, ¿no? Lo que buscamos actual, lo que debemos buscar actualmente en un país en el cual nuestra justicia está un poco cuestionada, es que en efecto la gente tenga confianza en sus jueces y fiscales y en sus abogados, que van a realizar realmente una justicia, que esa persona que está siendo procesada en el ámbito penal realmente se le va a juzgar en forma adecuada y respetando sus garantías. Pues reitero, si hacemos lo contrario, pues evidentemente generamos un desazón social y generamos una deslegitimización del proceso penal y una desconfianza de la población, quien puede, después de todo esto, recurrir a la venganza privada antes de recurrir al órgano jurisdiccional y eso pues debemos evitar. Bueno, eso sería todo respecto de mi participación. Estoy presto para sus preguntas eh, y bueno, atento a todo lo que ustedes puedan indicarme y pueda responder, ¿no? Muchas gracias, doctor Guamán Pico, por su brillante presentación. Hay, creo, muchas preguntas que nos vienen realizando nuestros más de 1.500 asistentes a esta conferencia. Em, bueno, antes solamente permítame, por favor, tomar un momento del espacio para hacer un intermedio antes de iniciar con las preguntas. Bueno, en primer lugar, decirle a nuestros asistentes que el próximo lunes, en el marco de los lunes universitarios, se abordará las aproximaciones sobre la regulación entre la firma electrónica y la firma digital en Perú. Esta conferencia se realiza el día lunes 25 a las 11 de la mañana. Hemos colocado ya en el webinar chat, ¿no? En nuestro chat del Zoom, el link para las inscripciones. Asimismo, indicar a aquellos asistentes, ¿no? Que nos vienen preguntando acerca de dónde pueden conseguir las grabaciones y así como las presentaciones de nuestros ponentes de los viernes de derechos humanos. Les informamos que contamos con ya 4 grupos de WhatsApp donde venimos difundiendo esos contenidos. En tercer lugar, mencionarles, ¿no? Que ustedes pueden acceder a la biblioteca virtual del MINJUS, propiamente de nuestro Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, donde casualmente hemos colocado un link donde ustedes pueden ubicar todo el repositorio respecto al tema de los procesos penales. Pueden ingresar. Asimismo, si ustedes tienen alguna duda, consulta acerca de cómo se ingresa o cómo se accede a la biblioteca virtual, también estamos indicando ahí un correo electrónico y un link directo de WhatsApp para que usted pueda asesorarse con alguien de nuestro centro de estudios y le pueda brindar, ¿no? Estas facilidades para que pueda conocer nuestra biblioteca. Asimismo, mencionarles que ya tenemos también nuestro link sobre la encuesta de satisfacción de esta conferencia, donde usted podrá indicarnos si le gustó o no le gustó, ¿no? Asimismo, sugerir algunas temáticas para otras de nuestras conferencias de los viernes de derechos humanos. Seguimos con los anuncios, en mencionarles que si usted es un director, docente de algún colegio, ¿no? O un padre de familia interesado, ¿no? En que nuestro programa Minjus en tu escuela, un programa académico que del centro de estudios que busca acercar los conocimientos sobre los derechos, los deberes, así como la estructura del Estado, puede escribirnos a través de este link y puede escribir a su escuela, a su institución educativa, solicitando pues que podamos nosotros intervenir en ella, podemos, ¿no? Realizar algún tipo de capacitación. Eso ha sido todos los anuncios. Si ustedes
tienen alguna otra consulta, pueden aprovechar para hacer nuestras preguntas. Actualmente veo que algunas personas están levantando la mano. Les recordamos que la metodología busca que ustedes puedan realizar sus preguntas a través de la caja de preguntas y respuestas. Ustedes pueden encontrarla en la parte inferior del Zoom, sobre un cuadro que dice Q y A. Ahí pueden ustedes enviar sus preguntas, ¿ok? Ojalá podamos responder entonces todas las siguientes preguntas. Bueno, doctor Guamán, vamos a entrar entonces a la parte de las preguntas. Nos quedan más o menos un aproximado de ya unos 20 minutos para poder hacer estas preguntas. Bueno, la primera dice así, en nuestro país suele hablarse mucho de presunción de inocencia. ¿Cómo funciona en la práctica este derecho y cuáles son sus límites? Muy buena pregunta. En la práctica funciona en que, primero entramos por presunción de inocencia. La presunción de inocencia es ser tratado como inocente durante todo el proceso hasta que sea sentenciado con una resolución judicial firme y calidad de cosa juzgada. Solo ahí podríamos ponerte el título de delincuente o que has cometido un delito o el título de sentenciado propiamente. Hasta ese momento, desde que se inicia investigación preliminar hasta que tengas una resolución firme, tienes que ser tratado como inocente, como si fueras cualquier tipo de persona, en igualdad de condiciones, sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de estigmatización o trato de migrante. Entonces, abarca desde ese momento hasta este momento, ¿no? Y justamente daba ejemplos al respecto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que el fiscal de plano te diga, bueno, tú eres culpable, dame tú las pruebas, confiesa la verdad, dime tú, o pruébame que tú eres inocente. Eso es ir en contra del derecho a la presunción de inocencia. Ahora, ¿cuál es el límite? ¿Cuál sería el límite de la presunción de inocencia? Yo creo que no existe ninguno, ¿no? Uno tiene que ser tratado como inocente en todo momento. No puede haber un límite y decir, bueno, solo en este momento te trato como inocente y acá te trato culpable. Se podría decir en todo caso que el límite a la presunción de inocencia es cuando te dictan en contra tuya una sentencia condenatoria firme, respecto de la cual ya no pueda existir ningún otro recurso al cual tú puedas acceder para cuestionar la firmeza de las resoluciones judiciales. Este para mí sería el único límite de la presunción de inocencia. Muchas gracias, Eso ya todo. doctor, por su respuesta. Sí, vamos a continuar, no se preocupe con las preguntas, solamente mencionarlas, ¿no? Que nos vienen enviando algunos saludos. La señora Suani López dice, nos manda saludos desde Chiapas, México. Un saludo también para ella, agradeciendo su participación en este evento. A Esteban Galindo Cayocunto, quien nos envía saludos desde Ayacucho. Un saludo también para, ¿no?, nuestros asistentes de la ciudad y del departamento de Ayacucho. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Dice, doctor, ¿qué sucede cuando una persona pasa varios años en prisión preventiva y finalmente resulta absuelta? ¿Es esto compatible con los derechos humanos? Evidentemente no. Y creo que eso pasa en una gran cantidad de casos, solo que en la práctica he visto de que lastimosamente, y justamente de eso habla también Zaffaroni, ¿no? Zaffaroni nos dice de que el derecho penal está hecho para las personas que tienen niveles económicos medios o bajos, solo para ellos está el derecho penal, solo para ellos está justamente esa sanción penal, ¿no? Y curiosamente las personas que son injustamente sentenciadas son aquellas personas pobres que no tienen recursos para contratar un buen abogado y que, bueno, terminan en los penales y no pueden hacer más porque no tienen buenos abogados que puedan presentar recursos o pelear por ellos. Lastimosamente tienen que bajar la cabeza y decir, bueno, pues es mi suerte, lastimosamente, y tendré que cumplir mis años, luego salir de ahí, ¿no? Lastimosamente parece que es una realidad más constante ahora, ¿no? Y en aquellos casos en los cuales los sentenciados han podido sí llegar a una justicia, llegar a tribunales constitucionales o a la Corte Suprema a través de la casación, he visto de que sí, ha habido casos en los cuales han revocado muchas veces esas sentencias condenatorias. Uno, que debemos recordar que apenas revocan esa resolución, tienes derecho a que te liberen, a que salgas del establecimiento penitenciario donde estás, ¿no? Y dos, tienes derecho a una reparación por errores judiciales, que está establecido en el Código Procesal, en el Código Civil, si no me equivoco, en el Código Procesal Civil, y además también está establecido en la Constitución, está establecido también en el Código Procesal Penal. Toda persona que ha sido procesada en un proceso penal, sentenciada, privada de su libertad, y ha habido justamente ese error judicial que luego en última instancia se ha descubierto, pues evidentemente tiene su derecho a poder pedir del Estado la respectiva reparación por ese error judicial que se ha seguido, ¿no? Es un proceso que se sigue,
pero bueno, al final también tiene ese derecho a que se pueda resarcir, ¿no? Por el daño que ha sufrido por la persecución indebida del Estado, ¿no? Muchas gracias, doctor. Continuamos con las preguntas. La siguiente dice, doctor, ¿cómo se protege el derecho a contar con una defensa adecuada cuando la persona procesada no tiene recursos económicos para contratar a un abogado? Interesante pregunta. Y justo lo curioso es que acabo de terminar un habeas corpus que justamente versa sobre ello, ¿no? Lo que se llama la defensa eficaz. En este caso, nosotros hemos cuestionado que durante el proceso que se ha seguido en la etapa intermedia y en la etapa de enjuiciamiento, nuestro patrocinado ha estado defendido por una defensa que prácticamente no estaba acorde, ¿no? Con los parámetros de una defensa eficaz, ¿no? En este caso, ¿qué ha sucedido? Inició un juicio oral y vino un abogado defensor público que era reemplazante de otro, ¿no? Y el defensor público dijo, señora juez, disculpe, yo no estoy preparado para el presente caso, yo recién estoy asumiendo el caso y solicito por favor que usted me pueda dar un plazo para que yo pueda estudiar. Y la juez le dijo, no, usted no puede hacer eso, yo le doy 10 minutos y usted me hace esa defensa en 10 minutos. En 10 minutos el abogado tuvo que hacer alegatos de apertura, ofrecimiento de prueba nueva, examen de un perito psicológico, examen de un perito médico. Eso es correcto, ¿no? Es una defensa ineficaz que ha sido propiciada por el órgano jurisdiccional. El juez, a través de su actuación arbitraria, ha generado una defensa ineficaz respecto de esta persona, porque le ha puesto un abogado de oficio a última hora que no estaba preparado para el caso. Es más, el propio abogado dijo, doctora, no estoy preparado para el caso, recién conozco el caso. Ante esta circunstancia, lo que debió hacer la jueza en este momento es suspender la audiencia, suspender la instalación y, bueno, convocar a otra fecha de audiencia para que el abogado del caso público pueda adecuadamente prepararse para el juicio, ¿no? Si pasase una circunstancia sobre ella, yo siempre recomiendo que uno, reponer la resolución que pueda dictar el juez, hay que hacer la reposición respectiva respecto de lo que haga el juez, y dos, recurrir a vías constitucionales a través del amparo o el habeas corpus viendo cuál sea tu argumentación, ¿no? Ahora, el hecho de que tú cuentes con una defensa pública, eso no es un fundamento para que digas, bueno, pues el defensor público puede hacer lo que quiera. No, porque el Tribunal Constitucional también ha resuelto, no recuerdo el caso en este momento, justo lo estoy buscando, ha resuelto el Tribunal Constitucional que aunque sea defensa pública, la defensa tiene que ser eficaz. Aunque sea defensa pública, el defensor público está en la obligación de prepararse adecuadamente a la audiencia y plantear los recursos que la norma establece, prepararse adecuadamente para el interrogatorio de un testigo, de un perito, formular los recursos de apelación e impugnación en los plazos oportunos. De lo contrario, si el abogado pues no realiza ello, estamos ante un supuesto de defensa ineficaz que puede ser cuestionada ya sea en una apelación o una acción constitucional, ¿no? Muchas Eso gracias, sería toda doctor. su... Seguimos con las preguntas. Dice la siguiente, ¿cómo debería procederse frente a una situación en la que la Fiscalía vulnera los derechos de los imputados durante el proceso penal? Ya. Lo bueno es que la ley procesal, nuestro Código Procesal Penal, da muchas salidas respecto a lo que podemos nosotros recurrir, ¿no? Ante circunstancias en las cuales el Ministerio Público comete abusos. Y antes de responder la pregunta, creo que es necesario hacer un paréntesis en este extremo, ¿no? Eh, yo creo que los fiscales han olvidado un poco su rol dentro de la investigación, ¿no? Porque parece que llevan las investigaciones ya con un sesgo, ¿no? Con el sesgo de sentenciar. Yo te proceso para sentenciarte y como tal te trato, ¿no? Pero olvida que el Código Procesal Penal establece que el Ministerio Público en la investigación tiene un deber de objetividad, que es similar casi al deber de imparcialidad de los jueces. ¿Qué es el deber de objetividad? Tienen que actuar en el proceso recabando elementos de cargo y de descargo. O sea, elementos que puedan servir para una acusación, pero también elementos que puedan servir para un archivamiento o para un sobreseimiento. Fiscalía no solo puede ver su tesis acusatoria, sino también tiene que ver este otro lado de su investigación. No puede dejar de lado, no puede decir, digamos, este medio probatorio, este acto de investigación no me conviene porque con esto se puede archivar el caso y lo dejo así. No. Tiene que hacer eso, ¿no? Por ejemplo, en este supuesto de que la Fiscalía
no quiera realizar un acto de investigación que tú solicites dentro del proceso, dentro de la investigación preparatoria, tú puedes recurrir al órgano jurisdiccional y pedir pronunciamiento judicial respecto de esa diligencia que la Fiscalía no ha querido realizar. Eso es una de las acciones que también tú puedes hacer si es que la Fiscalía no quiere hacer un acto de investigación que tú deseas, ¿no? Otra circunstancia, por ejemplo, si la Fiscalía a ti te obliga a declarar, te compela a declarar, y sabes que no, tú me declaras sí o sí, sí quiero que me declares, tutela de derechos. Y la tutela de derechos pues, es una institución mediante la cual tú puedes ir al órgano jurisdiccional a reclamar vulneración de tus derechos que están establecidos justamente en este artículo de tutela de derechos, pero también algunos derechos que no estén establecidos o no tengan una vía particular dentro del proceso penal. En este caso, tú puedes ir al órgano judicial y decir, ¿sabes qué? Planteo mi tutela de derechos en contra de tal actuación fiscal. Me está obligando a declarar, o no me quiere informar sobre el proceso, o me oculta los hechos, o no quiere, digamos, darme copias de la carpeta fiscal, o por ejemplo, en último caso, inclusive ha habido una tutela de hechos que hicimos hace poco, no quiere darme para personar a mi abogado porque ha presentado su personamiento por mesa de partes virtual. Ante cualquier circunstancia como esta, que no está regulada con una vía en el proceso penal, puedes ir en tutela de derechos. Ahora, como he indicado también precedentemente, si es que, por ejemplo, estás en una investigación que ha durado mucho tiempo, que hasta ahora no acaba, tienes expedito tu derecho para solicitar tu control de plazos. No puedes ir al jurisdiccional y decir, ¿sabe qué, señor juez? En el presente caso, Fiscalía ha investigado 5 años y la investigación solo tiene 120, solo tiene legalmente 120 días. Es una investigación simple, por lo tanto pido que usted concluya la investigación. Si es que es como tú dices, el juzgado va a emitir resolución y va a decir, ¿sabe qué, señor fiscal? Concluye usted la investigación y emita el pronunciamiento. Entonces, tienes esas herramientas que puedes tú utilizar dentro de un proceso penal en el cual vulneran tus derechos como investigado, ¿no? Eso sería respecto a esa pregunta, doctor. Muchas gracias. Continuamos con las preguntas. Dice la siguiente. El sistema de justicia penal en el Perú es percibido como lento y burocrático. ¿Cómo afecta esta demora al respeto de los derechos humanos de imputados y víctimas? Interesante pregunta, ¿no? Eh, Hablar de la carga procesal es hablar sobre un problema que existe desde hace, creo que desde que inclusive se ha creado este Código Procesal Penal, hay carga procesal, ¿no? No logro entender si es por la ineficiencia de los operadores de justicia o porque cada día viene creciendo más la delincuencia. Porque si nos damos cuenta, actualmente se han creado varios subsistemas. Antes solo había, por ejemplo, en el Cusco, estaba solo los juzgados de investigación preparatoria penales comunes y los juzgados colegiados comunes y todos los demás eran comunes. Todos veían todos los delitos. Y bueno, trataban de hacer lo posible con la carga, igual había una carga excesiva, ¿no? Pero luego se crean sistemas especializados, se crea sistema especializado en corrupción, especializado en violencia, ahora en flagrancia, pero aún así sigue habiendo carga procesal, sigue habiendo incremento de trabajo y sigue habiendo demora, ¿no? Entonces, creo que en este punto existe, si no me equivoco, un observatorio de la criminalidad de la Fiscalía. Tiene que establecerse qué es lo que está pasando respecto del crimen en este país, qué está fallando dentro de la estructura del órgano judicial, del órgano fiscal, que evita que tengamos una justicia pronta, ¿no? Porque, como le digo, a esta fecha se han creado tantos órganos jurisdiccionales, hay tantos jueces que están ocupando plazas en forma provisional, pero la justicia sigue siendo la misma, sigue siendo lenta, ¿no? Y en efecto, esta justicia lenta es atentatoria contra los derechos humanos. Nos basamos en un apotegma. Justicia que demora no es justicia. Una justicia que retarda no es justicia. ¿De qué sirve, por ejemplo, investigar a una persona por 5 o 10 años por un delito grave si después esta persona, por ejemplo, se va a morir? Ya han pasado casos en los cuales se ha hecho se ha extinguido la acción penal por la muerte del imputado. O, por ejemplo, en los cuales la víctima no ha podido recibir una reparación porque también ha fallecido, porque las investigaciones a veces los procesos duran 10, 15 años. En este punto, no existe expresamente una pretensión que pueda seguirse en contra del Estado por ese tipo de retardo, pero creo que tiene que accionarse de algún modo, tiene que corregirse de algún modo, porque si no sancionamos estas demoras judiciales y fiscales, vamos a seguir en lo mismo. Tenemos que establecer, creo, controles de eficiencia en todos estos aparatos, ¿no? No solo controles de eficiencia formal a través de estadísticas que pueden manejarse fácilmente, sino controles de eficiencia real, material, con un órgano controlador que realmente exista y que esté tras de esos funcionarios para que puedan cumplir con sus funciones en el plazo establecido. Porque si no, de nada sirve. Una justicia que tarda no es justicia, pues, ¿no? Eso sería todo, Muchas doctor. gracias, doctor. Sí, continuamos con las preguntas. Le comento que, como casi siempre se da,
nuestra caja de preguntas y respuestas está reventando. Nos quedan 5 minutos aún. Vamos a tratar de extender los 5 minutos más. La siguiente pregunta dice, y es complementaria a la otra pregunta, dice, en casos de corrupción u otros delitos graves, ¿cómo se equilibra la necesidad de sancionar con el respeto a las garantías procesales? Ya, un equilibrio, ¿no? Es que, aunque estés tú siendo investigado, procesado por corrupción, tú tienes el mismo trato que cualquier persona que, que está siendo investigada por un delito común, ¿no? Tenemos presunción de inocencia y esa presunción de inocencia como tal no es condicionada para ciertos delitos, ¿no? No podemos decir, ¿sabes qué? Si estás siendo investigado por corrupción, tu proceso va a ser tal, y si estás siendo investigado por un proceso común, tu proceso va a ser tal. No se puede hacer distinciones donde la ley procesal no hace distinciones, sino estaríamos generando presunción de inocencia y el derecho al debido proceso, ¿no? Sin embargo, claro está que para determinados delitos sí existen ciertos mecanismos que pueden utilizarse, ¿no? Si estás en un delito de corrupción de funcionarios, la ley procesal te da herramientas, levantamiento de las comunicaciones, levantamiento del secreto bancario, tienes agente encubierto, tienes interceptación telefónica en tiempo real, puedes recabar documentos en la municipalidad. El fiscal, como representante del Ministerio Público, tiene libre acceso a toda entidad, él puede entrar cuando quiera y como quiera, levantar las actas respectivas a toda entidad estatal y, bueno, recabar la información. O sea, de existir herramientas, hay herramientas, solo que quizás existe un desconocimiento respecto de las mismas o cómo pueden o deben utilizarse estas, ¿no? Ahora, sobre este punto, claro, no digo que en todo caso en corrupción sí podemos usar la prisión preventiva diestra y siniestra. Yo creo que no, yo creo que no. Yo siempre he sido de la línea de que primero debemos garantizar la libertad. La libertad en el proceso en todo momento. El imputado tiene derecho a ser juzgado en libertad. Y para la prisión preventiva tiene que existir sí o sí los parámetros que no solo la ley da, sino que la Corte Suprema ya ha establecido, por ejemplo, en peligrosismo procesal, un peligro concreto para determinar la prisión preventiva, ¿no? No podemos utilizar la prisión preventiva como una herramienta para buscar que, digamos, un procesado pueda acogerse a una colaboración o buscar que un procesado pueda hablar o cantar o reconocer o cogerse una terminación anticipada. No, si utilizamos la prisión preventiva para eso, estamos desnaturalizando el proceso penal y deslegitimando el proceso penal como tal. Y estamos utilizando el instrumento de la prisión preventiva como una herramienta maliciosa para someter a una persona. Y eso pues no es correcto, ¿no? La prisión preventiva es una excepción a la regla. La regla, de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, es que sean juzgados en libertad. Y debemos tomar en consideración ello, haciendo ver de que la persona que está siendo procesada e investigada puede ser nuestro pariente, hermano, primo, tío, sobrino. Tenemos que ver que esta persona puede ser un familiar nuestro. Y como tal, si nosotros vemos un familiar nuestro en un proceso, ¿vamos a querer que abusen sobre él? No, evidentemente vamos a querer que se respeten las garantías propias que establece nuestro proceso penal y nuestra Constitución, ¿no? Muchas gracias, doctor Guamán. Vamos a continuar con las preguntas, pero antes un anuncio, decirles que ya también estamos publicando el link de nuestra próxima conferencia del próximo viernes de Derechos Humanos, el cual se titula El derecho a la igualdad y no discriminación, fundamentos y mecanismos de protección, que se realizará el próximo viernes 29 de agosto en el horario también de 3 a 4:30. Pueden ya realizar sus inscripciones. También estará como ponente la doctora Ana Cecilia Lucana Picardo, quien nos ha acompañado ya desde la Dirección General de Derechos Humanos de este ministerio. Ok, doctor Guamán, continuamos con la pregunta. La siguiente dice, ¿qué avances recientes destacaría en el Perú respecto a la protección de los derechos humanos en el proceso penal? O dice, ¿qué reformas o medidas serían necesarias para fortalecer un proceso penal realmente justo y respetuoso de los derechos fundamentales? Interesante pregunta, ¿no? Es pensar prácticamente un análisis integral de todo el aparato judicial. ¿Qué grandes logros? Yo creo que la publicidad del proceso y del juicio, ¿no? Porque ahora podemos ver eh, con más cercanía cómo se administra justicia en nuestro país, ¿no? Existen canales como Justicia TV a través de la cual las personas podemos ver en vivo cómo es que a una persona la vienen procesando y en torno a ello también podemos ver cuál es la actitud y capacidad de los magistrados dentro de estos procesos, ¿no?
Ha habido casos en los cuales hemos visto excelentes jueces que han emitido resoluciones maravillosas que sirven como un parámetro para otros magistrados para justamente llegar a ese nivel, pero también hemos visto jueces que lastimosamente pues han dado mucho que desear, que incluso han estado en instancias muy superiores, pero no han podido, no han sabido dar la talla, inclusive han actuado vulnerando, violando, apartándose de la norma procesal, ¿no? Creo que ese es un gran avance, la publicidad de la justicia, de modo tal de que todos podamos ver cómo se administra justicia. Y quizás también ahí hay otro punto en el cual tenemos que avanzar, ¿no? Porque si bien es cierto, se publicita los casos que son mediáticos, yo creo que esta publicidad, este acceso virtual a las audiencias debería ser en forma general, para todo tipo de audiencias. Claro, salvo estas las excepciones que se establecen en el Código Procesal Penal en aquellos casos de procesos que pongan en cuestión la dignidad de las personas como violaciones o cuestiones como feminicidios, en cuyo caso sí tendría que haber cierta restricción porque no se puede alimentar el morbo, pero en los demás casos yo creo que sí tiene que haber eh, por decirlo así, liberalización, que las personas puedan ver, entrar a una página del Poder Judicial y ver, digamos, quiero ver tal audiencia, entrar y ver, quiero ver cómo está esta audiencia por robo, quiero ver cómo está esta audiencia por hurto, quiero ver cómo está esta audiencia por peculado, por delito de corrupción, para que de esa forma también la ciudadanía en general pueda ver cómo se administra justicia y hacer también un control ciudadano de cómo realmente están trabajando nuestros magistrados, ¿no? Y quizás también en este punto es necesario agregar algo más, mayor presencia de jueces titulares. Nuestra justicia actualmente es una justicia netamente provisional y eso está mal. Eso está mal. Nos hemos acostumbrado a tener provisionalidad en el trabajo, provisionalidad también en la justicia y eso está mal. En tribunales en los cuales se debate la libertad, por ejemplo, cadena perpetua de una persona, considero que no puede estar ahí un juez provisional. Por más capacitado que esté, no puede estar ahí. Tiene que estar ahí sí o sí un juez titular que haya ganado su concurso y que esté ahí justamente con una resolución de designación de la JNJ. Porque eso garantiza una independencia de criterio. Porque ese juez titular no va a estar preocupado porque al día siguiente lo despidan, no. Este juez titular sabe que tiene una plaza fija y como tal va a administrar justicia conforme las de la ley. Y eso creo que debemos garantizar. Actualmente existen muchos tribunales nuevos que se han creado y estos están siendo ocupados por jueces provisionales. No puede ser así. Tiene la Junta Nacional de Justicia que llamar al concurso y cubrir todas esas plazas con jueces titulares que realmente garanticen una justicia real, no sometida a criterios superiores, sino una justicia que esté sometida a un criterio capacitado de un juez titular, ¿no? Eso sería respecto a esa pregunta. Gracias, doctor. Tenemos tres preguntas finales. Vamos a tratar de responderlas, ¿no? Hay una pregunta de las últimas. Dice, ¿la prueba de oficio puede ser considerado un derecho? Eh, un derecho, no. No. La prueba de oficio está regulada justamente en el Código Procesal Penal como una prueba en forma excepcional, ¿no? La cual se puede recurrir cuando hay un tipo de insuficiencia que hay que tener que resolver en el proceso, ¿no? No creo tanto como un derecho, pero sí como una obligación del juez, ¿no? E inclusive en materia civil hay un debate sobre eso, ¿no? Es una facultad, es una obligación del juez. Hasta ahora ni siquiera se tiene muy sentado ese debate, ¿no? Pero yo creo que sí es una obligación del juez que en casos excepcionales, cuando llegas concluido la actuación probatoria, digas, oye, sí, en cierta medida acá tengo algo que aclarar, que es grande, que es fuerte. Yo creo que en ese tipo de supuestos la prueba de oficio sí es necesaria, sí es una obligación. ¿Por qué? Porque ya no estamos ante esa corriente que establecía que solo nos importa la verdad del proceso, la verdad formal, lo que del proceso pueda desprenderse. No, no, no. La actual línea que seguimos en el proceso es llegar a la verdad material, llegar a la verdad real. Entonces, si nosotros realmente queremos llegar a esa verdad, queremos saber qué es lo que ha ocurrido, evidentemente el juez lógicamente, en ese estadio, cuando ya acaba la actuación probatoria, tiene un rol preponderante y tiene, desde mi punto de vista, una obligación de actuar la prueba de oficio necesaria para el esclarecimiento de los hechos. Porque evidentemente va a tomar una decisión que va a repercutir respecto de la libertad de una persona y por lo tanto no puede únicamente limitarse a la verdad procesal, sino que tiene que aspirar pues a la verdad material, ¿no? Muchas gracias, doctor. Ya estamos por terminar. Dice la siguiente pregunta, doctor, el hecho de que personas con prisión preventiva compartan el mismo establecimiento penitenciario con quienes ya tienen una condena firme, ¿podría considerarse también una vulneración de los derechos humanos?
Sí, claro que sí. Incluso, o sea, que te hayan dado una prisión preventiva no te convierte en culpable. La prisión preventiva no es una sentencia anticipada y es una vulneración, evidentemente, a la presunción de inocencia, creo yo, ¿no? Que te traten ya como un sentenciado cuando no lo eres. Hasta donde yo sé, existe un establecimiento, un espacio para los que tienen prisión preventiva y otro espacio para las personas que, bueno, están sentenciadas como tales. Entonces, en este caso, yo creo que si mezclamos unos con otros, sí estaríamos vulnerando esa presunción de inocencia. Yo creo que la prisión preventiva, una persona con prisión preventiva sí tiene un trato diferenciado porque todavía no ha sido sentenciado y la prisión preventiva no es una sentencia anticipada, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y bueno, vamos a terminar con esta última pregunta, disculpándonos con aquellos asistentes que no han podido, no le hemos podido leer sus preguntas, ¿no? Siempre les recomendamos, por favor, que más o menos al intermedio de la presentación puedan ya realizar sus preguntas para poder seleccionarlas. Dice finalmente la última pregunta, dice, doctor Guamán, mi pregunta es respecto a la ley 32.419, ley que concede la amnistía a policías militares y a integrantes del Comité de Autodefensa, ¿no? ¿Cuál es su postura al respecto? Mm, es una pregunta difícil, ¿no? La situación política actual es controvertida, ¿no? Mi posición siempre va a ser la posición garantista, la posición que más va a estar a favor de los derechos humanos. Yo creo, desde mi punto de vista, de que nosotros somos parte de un sistema internacional, no por capricho, sino porque evidentemente buscamos que el reconocimiento de estos derechos humanos sea no solo una cuestión formal, sino una cuestión material, porque forma parte de nosotros. Y si empezamos a hacer ciertas excepciones, evidentemente esas excepciones van a permitir que se hagan otras excepciones en otro tipo de supuestos, y eso pues va a dar lugar a que luego no tengamos quizás la protección de estos derechos humanos por los cuales la humanidad ha luchado tanto, ¿no? Eso sería respecto a esa pregunta. Bueno, doctor Guamán Pilco, agradecerle nuevamente por su participación, por su excelente presentación, así, ¿no? Por tomarse el tiempo para poder responder las distintas preguntas de nuestros asistentes. También quiero agradecer a las más de 1.500 personas que han estado conectadas en este Viernes de Derechos Humanos. Y bueno, nuevamente recordarles, ¿no? Que viernes a viernes ustedes pueden encontrar a través de este espacio distintas reflexiones, diálogos acerca de los derechos humanos en su diversidad. Y claro, qué interesante, ¿no? El día de hoy que hemos trabajado desde una perspectiva del derecho penal, ¿no? El cual es, si bien a veces está muy abocado, ¿no? Al ámbito jurídico, legal, también buscamos que pueda ser accesible a los distintos participantes, asistentes que participan de los viernes de derechos humanos. Nuevamente, doctor Guamán Pico, agradecerle por su participación. Está cordialmente invitado las veces que usted desea a este espacio. Y bueno, decirles a nuestros participantes también que pueden sumarse a nuestros grupos de WhatsApp, escribirnos y agradecerles por su asistencia. Queremos desearle un feliz fin de semana. Muchas gracias a todos. Nuevamente, gracias, doctor Guamán Pico. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.